Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, pues el día de hoy queremos traer su atención en torno a lo que será la 12ª Cátedra Patrimonial Internacional de Turismo Sergio Molina, y también, se anexa el 16 Foro Internacional de Turismo Guillermo Díaz Zamarón, ¿no? Y bueno, pues eso va a ser interesante conocer sobre estas actividades, y así es que nos vamos directamente hasta el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, con docentes que están trabajando esto desde el programa de turismo, y le doy la bienvenida en estos momentos al doctor Tomás Jesús Cuevas, quien está con nosotros para hablarnos sobre esto. Doctor Tomás, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Pues agradezco el espacio y el tener la oportunidad de realizar la difusión de lo que viene siendo la 12ª Cátedra Patrimonial y la 16ª Foro que tiene que ver precisamente con Guillermo Díaz Zamorano. Así es, pues no, bienvenido, y también desde el instituto por ahí nos acompaña el doctor Francisco Arturo Virviescas. Le damos la bienvenida también. Maestro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días a todos. Igualmente, gracias por permitirnos estar aquí en esta conferencia para promover la Cátedra Patrimonial Sergio Molina. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues interesante observar que las diversas actividades que se van generando en lo académico, bueno, pues tienen este tinte virtual, y así serán tanto la cátedra como el foro. Pero antes de que nos hablen sobre estas, me gustaría traer su atención con ustedes en torno a todo este momento que se vive en el mundo relacionado con la pandemia, y cómo ha trastocado todo el esquema del turismo, cómo se han generado pues esquemas interesantes, emergentes, para poder mantener esta actividad económica y también esta actividad que indudablemente es fundamental para muchos países en el mundo. No sé si gustan generar una opinión primero en relación a esto. Doctor Cuevas, primero comenzamos con usted para escucharle. Bien, pues prácticamente la pandemia nos ha dado unos escenarios muy diferenciados de lo que se estaba acostumbrado a pensar de lo que es la actividad de turismo concretamente. Los especialistas y los diferentes foros que se han abierto durante estos meses nos indican que concretamente la actividad deberá de comenzar desde el ámbito local y regional, y posteriormente pensar en lo estatal. Definitivamente no hay las condiciones ahorita para pensar en una reactivación de la actividad turística en términos internacionales. Hay que pensarlo que concretamente muchos de los países en la actualidad tienen sus fronteras cerradas. No se diga que aquí nosotros tenemos este ejemplo, ¿no? Con la frontera con Estados Unidos. Entonces, bajo este esquema, finalmente la actividad de turismo ha ido cambiando y se ha ido ajustando concretamente a esta nueva modalidad de pensar desde lo local. Y eso es parte, ¿no?, de lo que sería una invitación para todos, y así como lo hacía Sergio Molina, precisamente, debemos de comenzar en tener un lugar, una vocación concretamente, con particularidades desde lo local, y luego pensar en lo regional y posteriormente, sí, más allá. Correcto. ¿Qué reflexión le da a usted precisamente este tiempo que vive el turismo, doctor Briviescas? Bueno, acorde a lo que comenta el doctor Cuevas, básicamente pues es un poco complejo manejar cómo se ha estado manejando esta situación pues desde que inició esta pandemia. Sin embargo, bueno, pues creo que se han visto algunas otras alternativas muy específicas para poder reanudar algunas actividades. Y este tipo de foros, pues es una concentración básicamente de alternativas que pueden ayudar precisamente a mover un poquito esta dinámica. Sí ha sido muy complejo, y pues depende mucho también de muchas reglas, muchas condiciones, mucha cultura de la misma gente. Entonces, creo que de alguna manera ha avanzado algo, pero considero que probablemente todavía no estemos en las mejores alternativas, y precisamente con este tipo de foros pues se buscar más soluciones y más dinámicas al respecto.
Así es, pues indudablemente difícil se la están viendo en estos espacios desde la administración y desde la posibilidad para atraer turistas que de una u otra manera, bueno, pues van generando llenando a veces estos lugares con mucha, el tema de la salubridad, el tema de la cuestión sanitaria, pues está presente indudablemente. Y esto, doctor Cuevas, pues trae, ¿cómo lo observan ustedes? Un retroceso en muchos países. Sabemos que para muchos países esto es una fuente indudablemente de allegarse pues recursos, divisas, y bueno, pues ahora mucho está detenido, por así decirlo. Sí, de hecho, las expectativas de la actividad ha sido precisamente en un crecimiento desde en lo que viene siendo el siglo pasado y lo que viene y en este siglo. Ciertamente es un retroceso para la actividad. Hay que, en algunos destinos se comenta, ¿no?, de una ocupación en el ámbito de la hotelería que no rebasa obviamente el 20%. Y esto nos habla precisamente, y lo tomo el ámbito del hospedaje porque es un indicador obviamente del número de noches, por pernoctas que se tienen en cada destino, y al mismo tiempo te van diciendo qué tanto gasto generan. Bajo este esquema, ciertamente la actividad tendrá que visualizar otras formas de poder llevar a cabo la dinámica que se ha tenido. En este sentido, México ha sido uno de los países más afectados. No se diga, ¿verdad?, aquellos países que estaban dentro de los primeros 10 más visitados, que primordialmente eran países europeos. Sin embargo, esta situación nos lleva precisamente a repensar cómo la actividad puede ser verdaderamente sustentable. Y cuando estamos hablando de la sustentabilidad, lo debemos de comentar. Se ha tenido anteriormente una idea muy vaga, ¿no?, de la capacidad que se tiene en cada uno de los destinos. Y por ello es necesario, esta situación, si la vemos de manera positiva, nos va a dar una visión diferente de la actividad. No con la misma dinámica económica que se llevaba. Va a ser más restringida, pero va a tener cambios positivos también. Correcto. Y en ese sentido, las empresas, doctor Briviescas, se están reorganizando, se están generando diferentes planeaciones desde lo administrativo para poder verdaderamente pues dar también continuidad a los trabajos que están, pues hay muchas personas que están dependiendo de esta actividad tan importante. ¿Cómo lo observa usted precisamente desde la administración, desde la dirección de operaciones, que entiendo precisamente usted tiene algunos estudios? Bueno, claro que se ha estado manejando algunas alternativas para mejorar un poco la economía de este tipo de organizaciones, en donde obviamente en el caso de turismo, de las actividades turísticas, pues sí se vino a la baja, porque de alguna manera al principio pues casi fue un cierre casi total, y pues ahí dependían muchas personas de su trabajo. Afortunadamente ha ido avanzando. Sin embargo, yo creo que aquí también entra el concepto de las mismas organizaciones, de las empresas, en conforme cómo apoyar de alguna manera en este tipo de contingencias a sus empleados. Es decir, bueno, pues ayudarlos en alguna forma, buscar por parte del gobierno algunas políticas públicas que puedan también generar un poquito ese apoyo, sobre todo a las personas que fueron afectadas. Hoy en día todavía no se normaliza esto, sin embargo, bueno, creo que es un avance en ese sentido, pero yo creo que todavía se tendrían que buscar otras opciones, pero muchas derivadas de la operación de las empresas, ¿no? Es decir, cómo apoyar de alguna manera tangible o intangible pues esta economía que ha sido devastada, sobre todo en este sector, que poco a poco se ha ido recuperando, pero como decíamos, no es del todo, y la economía todavía no creo que pueda llegar a un punto máximo. Como decía el doctor Cuevas, yo creo que en este caso no va a ser lo mismo, pero creo que hay un indicio de que pueda
empezar a solucionarse. Sin embargo, pues también depende de cómo se vaya desarrollando esto. Las políticas de gobierno también al respecto a la salud no considero que no han sido del todo adecuadas. En esta etapa pues creo que hay un rebrote más fuerte y bueno, pues ha sido cuestionado en este tipo de situaciones, sobre todo donde hay acumulación de personas en el ámbito turístico. Entonces, pues todavía la gente no se decide a hacer actividades turísticas precisamente por este rebrote que ha habido. Entonces, pero vuelvo a insistir, las organizaciones, yo creo que en ese sentido habría que pensar más en un apoyo tangible e intangible a sus empleados. Así es, pues muy interesante lo que nos acaba de comentar, porque pues mientras no se tenga precisamente una seguridad sanitaria, observamos que en algunas áreas sí, innovación y muchas ganas de recibir a los visitantes, a los turistas, y esto, bueno, pues dependerá, por ejemplo, en el caso de México, bueno, de los semáforos. Ahora, por ejemplo, nosotros en esta zona del país, pues hemos regresado al semáforo naranja y bueno, pues aquí nos trae la atención desde estos ámbitos universitarios, doctor Cuevas, pues esta cátedra, este foro que tienen como tema la competitividad e innovación en el turismo creativo, y me parece que es de lo que hemos estado compartiendo en estos primeros minutos, ¿no? Cómo la innovación o la creatividad tienen que jugar o juegan un papel fundamental para atraer y para pues generar nuevas formas para que esta parte de la economía, de una actividad que las personas buscan por estar tanto tiempo encerrados en su casa o por planeaciones que se han quedado estancadas ahí, bueno, pues es la reflexión que ustedes van a traer tanto en el foro como en la cátedra. Sí, ciertamente se van a trastocar temas fundamentales que tienen que ver precisamente con la vida de la actividad turística, y estos temas se han pensado precisamente desde el ámbito local, regional, ¿sí? En esos términos. Y un gran tema que tiene que ver con el cual va a iniciar la cátedra en este año, que debo de recalcar aquí, la cátedra siempre ha tenido una particularidad desde su nacimiento, y es precisamente que convoca no solamente a estudiosos en el ámbito de la actividad, sino convoca al ámbito de gobierno y convoca obviamente a la iniciativa privada. Y es así que en esta ocasión un gran tema es precisamente el Observatorio de Turismo. El Observatorio de Turismo, para efectos no solo del país, sino para efectos en términos del Estado y local, es una forma precisamente de información veraz, es una información necesaria para la buena toma de decisiones, y por ello es que iniciamos con este tema en particular. Posteriormente vamos a trastocar dos temas importantes que tienen que ver precisamente con la actividad en ámbitos de lo regional. Hay que recordar que nosotros vivimos en una frontera, de tal manera que se va a tocar el tema de las experiencias en la región Paso del Norte, y claro está, un tema muy particular que tiene que ver con la cuestión económica, ahorita como lo estábamos visualizando. Y vamos a tener un gran tema relacionado con la movilidad, porque definitivamente la movilidad son los aspectos que nos llevan a nosotros a poder considerar la actividad desde otra óptica. Y estaremos cerrando con un colega de la Universidad de Israel, que nos va a hablar precisamente de cómo es que se está enfrentando el ámbito del territorio, ¿sí?, ante esta situación de emergencia en ámbitos de la frontera. Entonces, estos son los 5 grandes temas de los conferencistas magistrales que estarán con nosotros. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Y sobre todo nosotros entendemos el tema de las fronteras por nuestra posición geográfica, y entender, por ejemplo, que simplemente con esta situación de estar cerradas las fronteras, bueno, pues se limita muchos movimientos, muchas situaciones que antes pues eran cotidianas para las fronteras, y hoy pues está detenido, y bueno, indudablemente sabemos que hay que esperar. En ese sentido, doctor Briviescas, ¿cómo observa precisamente la conformación de estos espacios que se van a abrir tanto para la cátedra como para el foro? Bueno, definitivamente
como lo comenté al principio, este tipo de foros va a ayudar a sacar muchas innovaciones al respecto en este sector. Sin embargo, algo bueno que yo le veo desde mi punto de vista es de que todo lo que se ha hecho de manera, por decirlo así, virtual, hablábamos de movilidad, de innovaciones, de competitividad, tal vez tendremos que seguir ajustando este tipo de metodologías que hemos estado utilizando en este sector para promover, difundir, inclusive usar estas actividades. Pero si un día esto se termina, ¿verdad? Probablemente lo que se utilizó se queda como ganancia, es decir, pues obviamente vuelve a una cierta normalidad, pero también puede usarse esta metodología que de manera virtual pues ha ayudado a muchos, ¿no? Inclusive hablando de movilidad presencial, se puede manejar movilidad virtual. Ese es el tipo de innovaciones y experiencias que los estudiosos en este sector pues pueden compartir y buscar esas alternativas, acomodándonos poco a poco a esta situación. Sin embargo, se deja sentado que lo que se hizo durante este periodo de crisis, por decirlo así, se puede seguir utilizando en dos aspectos, en dos vertientes. Yo creo que eso sería el aprendizaje y también algo bueno que se quedaría compartiendo dos aspectos sobre este sector. Claro, y estamos observando que inclusive muchas de las actividades académicas en la mayoría de las esferas pues se han ido enfocando para entender este elemento de la pandemia que trastoca todo y que observamos, bueno, en el caso del sector turismo, bueno, pues ahí está, porque es importante ver de qué manera se van a generar ciertos estudios, ciertos esquemas de investigación. ¿Y cuál es la preocupación, doctor Cuevas? Usted como vicepresidente del Colegio Nacional de Turismólogos para el estado de Chihuahua y también como del área de turismo médico aquí en Ciudad Juárez, socio fundador, ¿qué observamos? Porque esto está generando impactos, está generando retrocesos, pero también, como vimos en la temática tanto de la cátedra como del foro, bueno, también está generando esquemas creativos de respuesta emergente ante esta situación. Bien, desde el ámbito nacional, el colegio, precisamente de turismólogos, ha establecido, y eso a través del doctor Sergio Salmerón, que es nuestro presidente, se ha hecho ya un análisis en cada una de las entidades en las cuales nos encontramos. Y claro está que para Ciudad Juárez no ha sido la gran diferencia. Ya nosotros llevamos a cabo un primer análisis de lo que está sucediendo para nuestra localidad y para el estado. Ya se realizaron propuestas precisamente tanto para el fideicomiso a Chihuahua, ya se hizo una primer presentación con las puntualidades que requieren un observatorio y que obviamente un observatorio requiere de información tanto del Estado como requiere información de la iniciativa privada y bueno, pues aquí las instituciones de educación superior formarían en este contexto, ¿no? Conformarlas y darlas a conocer. El observatorio definitivamente es una buena opción para poder tomar decisiones más concretas con relación en dónde nos encontramos y al mismo tiempo tener claro que la situación de la creatividad y de la innovación deben de ser elementos que se deben de integrar. Desde esta perspectiva, en el caso, ¿no?, de la cátedra y el foro en este año, se están incluyendo dos paneles que tienen que ver precisamente con el turismo médico y de salud, que es una de las perspectivas que tiene nuestra localidad bajo este enfoque. Y para ello se ha contactado precisamente a los clústeres de Guatemala, los clústeres tanto de Medellín como de Bogotá y de Barranquilla, para que conjuntamente con el clúster médico de aquí de Ciudad Juárez se lleve este panel y que se compartan experiencias que posiblemente sean diferentes, pero en esencia pueden auxiliar para poder llevar a cabo mejores prácticas en el ámbito con un enfoque creativo y de innovación. En este sentido, sí, se está trabajando muy cercanamente tanto con el ámbito de la iniciativa privada como del ámbito gubernamental
en cada uno de los estados y concretamente, obviamente, aquí en nuestra localidad. Bien, y observamos precisamente que en todo el mundo, no solamente en México, pues se siguen buscando las alternativas para lograr un tiempo de turismo lo más seguro, que es lo que hoy estamos observando, y pues en América Latina indudablemente, donde es una fuente para muchos países de ingreso muy, muy importante, pues estamos observando todo esto en ese sentido. Y bueno, pues la forma de organización, de planeación, de trabajo creativo, pues va a ser fundamental para asegurar estas visitas, estos espacios. En ese sentido, doctor Briviesca, ¿cómo lo observa usted? Bueno, definitivamente que sí. Obviamente hablábamos de muchos aspectos que se van a tratar en este foro, desde lo que es competitividad e innovación, y también un aspecto también que es de redes. Yo creo que esto de las redes con los investigadores que trabajan mucho sobre este sector y sobre todo en este tiempo, pues nos va a dar mucho la pauta para precisamente buscar muchas alternativas. Una de las propuestas que comentó el doctor Cuevas es la del observatorio, ¿no? Que ahí puede haber muchos indicadores, muchos datos estadísticos que pueden ayudar, no nada más en esta situación actual, sino posteriores a otro tipo de situaciones que afecten este sector, que definitivamente es uno de los que contribuyen a una economía nacional, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Y por supuesto mundial. Sin embargo, pues en esto de las redes es compartir, ¿verdad?, lo que se hace mejor en un país o en otro, y esas alternativas pues se pueden de alguna manera simular o acoplar a lo nuestro. Yo creo que tenemos la confianza de que esto, las resultantes de este foro van a salir muy buenas alternativas de propuestas, y bueno, pues ya nada más quedaría la situación de ver cómo podíamos ponerlas en práctica, ¿no? Con algunas políticas públicas, algunos apoyos del gobierno, algunos apoyos de las mismas organizaciones, de las empresas, y sobre todo también buscando el fondo de la cultura de cada país, porque eso también depende mucho de cómo se corrijan las cosas, ¿no? No. Hoy en día vemos que es muy diferente el comportamiento de un país a otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues habría que evaluar todo eso y establecer algunas acciones de seguimiento. Claro, no, pues importante desde esta área del conocimiento reflexionar sobre estos temas, y lo hacen también precisamente, maestro, pues teniendo a pilares importantes que han estudiado, investigado y han generado pues mucho conocimiento en relación al turismo, y nos referimos precisamente al doctor Sergio Molina y a Guillermo Díaz Zamorano. ¿Nos puede hablar un poco sobre ellos y, bueno, precisamente un poco para entender este contexto en el que estos hombres de ciencia pues buscaron entender el tema del turismo? Bien, pues mira, en el caso, ¿no?, de ahora de nuestros colegas de la Universidad de Colima, quien se unen con nosotros, el licenciado Guillermo Díaz Zamorano es precisamente quien inaugura de alguna manera la carrera en la Universidad de Colima, y a través de su cátedra, a través obviamente de su trabajo desde el ámbito estatal y desde el ámbito obviamente universitario, tuvo a bien este empuje que dio como resultado el contar con nuevos profesionistas en el área del turismo. Sin embargo, al inicio, ¿no?, de esta actividad en el ámbito académico, pues se suscita, ¿no?, una situación en la cual él concretamente pierde la vida conjuntamente con el gobernador del estado de Jalisco, y con ello se dan precisamente las bases, ¿no?, para a través de la universidad, los colegas empezar, ¿no?, a fomentar lo que viene siendo su legado. En el caso, ¿no?, del maestro Sergio Molina, pues el maestro Sergio Molina en toda Latinoamérica nos dejó un trabajo sumamente puntual, ¿no?, dedicado primordialmente en el ámbito de la sustentabilidad de la actividad. Es quien incorpora de alguna forma el entender, ¿no?, qué es el ecoturismo, y esto estamos hablando de allá a principios de los años 70, ¿eh? Yo era todo un chaval, pero bueno,
esto nos lleva a nosotros a tener esta gran reflexión de cómo poder entender también los destinos. Él deja un trabajo desde el ámbito de la metodología, de cómo entender los destinos, el territorio, cómo entender la actividad propiamente, y al final, pues en estos últimos años, conjuntamente con la Cátedra Patrimonial, nos deja un legado que tiene que ver con el turismo creativo, y uno de los libros que ahorita ya están por terminarse, que es un libro póstumo, no logra terminarlo el maestro Sergio Molina, y conjuntamente con el doctor Sergio Avitia y un grupo de aquí del cuerpo académico, entre ellos la doctora Isabel Cizaldra y tu servidor, estamos dando ya los últimos toques al libro póstumo que nos deja Sergio Molina, relacionado con esta visión de la colaboración, de la cooperación que tiene que haber dentro de los destinos. Y aquí algo importante, y tomando lo que comentó hace un momento el doctor Vibriescas, es en el sentido de pensar desde el ámbito de la configuración de las redes y de los actores que tienen que ver con la actividad e interesados. Entonces, bueno, pues ellos son los dos grandes hombres que estamos siguiendo este legado tanto en el foro como en la cátedra. Pues muy interesante, porque el trabajo del doctor Sergio Molina pues acerca las experiencias del sur del continente, y bueno, pues une precisamente desde esta perspectiva que comenta usted, doctor Cuevas, del ecoturismo, del turismo creativo, y pues da pie indudablemente, como en sus reflexiones se adelanta, y bueno, pues creo que genera muchas pistas para lo que se está viviendo en estos tiempos, y eso es muy interesante, ¿no? Del trabajo de él. Yo recuerdo la última vez que lo entrevistamos y compartimos con él aquí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, pues con mucho entusiasmo, siempre compartiendo con los jóvenes, con las nuevas generaciones, que creyeran en la carrera, que creyeran en sí mismos para afrontarse a nuevas realidades, a nuevos retos que el mundo del turismo pues va a traer y sigue trayendo. Sí, definitivamente. Esta parte más importante, ¿no?, desde el ámbito de la personalidad del maestro Molina, es precisamente su humildad, ¿sí? Ese acercamiento que tuvo, ¿sí?, y que ha tenido precisamente con todos aquellos que nos dedicamos desde el ámbito de la academia a entender el fenómeno de la actividad del turismo. Él, yo recuerdo mucho, y precisamente por ello realizamos paneles de discusión más que conferencias magistrales, ¿no? Estábamos en un hotel de la ciudad, y conforme estábamos desayunando fueron llegando los colegas y se fueron reuniendo. Finalmente se hizo ahí una mesa de debate, que éramos como 30, éramos más que propiamente, ¿no?, que en una mesa de trabajo en nuestro instituto que estaba programada, y de ahí nace precisamente el tener estos paneles, estos talleres, que sean más cercanos con las personas. Sí, las conferencias magistrales nos ilustran, nos iluminan, ¿por qué no? ¿Sí? Desde el ámbito de la experiencia de cada persona, de cada personaje, de quien está con nosotros en este año y en los años anteriores. Pero sin embargo, lo más cercano es precisamente la convivencia de los académicos con el ámbito empresarial, con el ámbito de la iniciativa privada, y sobre todo con los estudiantes, quienes son que precisamente nos van a, de alguna manera, es la nueva forma, ¿no?, de acarrear sangre a nuestra actividad, que crean en ella y que estén conscientes de que se requiere no solamente sensibilidad, sino que al mismo tiempo hay prácticas como lo que está sucediendo ahora con la pandemia, que ya desde hace muchos años se nos había dejado ver, que debemos de ser cuidadosos, que debemos de tener niveles de sanidad adecuados, que bueno, que sin embargo no lo hemos tomado, que tan es así que ahorita regresamos al semáforo naranja, ¿verdad? Claro, pues sí, interesante. Desde otro plano, seguro el doctor Sergio Molina nos acompañará esta cátedra y este foro. Y en ese sentido, doctor Arturo Virviescas, pues háganos una invitación a participar a
estas actividades universitarias, porque bueno, pues ahora estamos siguiendo esta modalidad virtual y bueno, pues nos gustaría que le hablara a los estudiantes y a quienes se interesen en el tema del turismo. Claro que sí. Bueno, pues básicamente complementando, antes de hacer la invitación, lo que comentaba el doctor Cuevas del doctor Sergio Molina, realmente una característica muy específica de él es de que su sencillez, su humildad, reflejaba un imán precisamente a los estudiantes. Es una persona tan sencilla, pero tan estudiosa, tan intelectual, que esa sencillez reflejaba pues el imán que tenía, no nomás con los estudiantes, sino con todos los investigadores que lo rodeábamos. La verdad, le aprendimos mucho de él, con muchos temas del sector. Ahorita el doctor Cuevas mencionó el turismo creativo. A mí me interesó mucho el tema de turismo industrial, reflejado en otros sentidos. Y la verdad, bueno, pues es una persona pues con muchas características y carismas que se le reconocen, y por eso él le tenía mucho afecto a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y bueno, pues yo creo que haciendo la invitación en honor de esta persona, pues es que los mismos estudiantes sigan teniendo esa atracción, ese imán a las cátedras que se hacen en su honor, con todos estos temas innovadores, y que de alguna manera en el sector académico y de los estudiantes pues va a ser como una base, un punto de partida para ir mejorando y elevando el nivel de estas alternativas para que se puedan pues compartir en este foro. Muy bien, doctor. Pues también, doctor Cuevas, pues una última invitación también. Estas cátedras, ¿de qué manera se pueden registrar? ¿Cómo se pueden registrar? ¿Y dónde va a estar generándose toda esta señal para quienes nos ven y nos escuchan puedan integrarse pues a esta cátedra y al foro? Bien, pues tenemos nosotros el registro tanto aquí dentro de la página de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tenemos un formato de registro. Igualmente debo de comentarles que en esta modalidad virtual se ha realizado un esfuerzo muy importante, sobre todo con el apoyo técnico de nuestra institución, que va a ser modular. Es decir, va a haber actividades que van a ser en la misma hora, ¿sí? Sin embargo, cada actividad va a tener su propio enlace, y en cada una de las actividades, y esto con la finalidad de motivar y de sensibilizar a quienes van a estar presentes, se les va a entregar un reconocimiento por estar en cada una de ellas. Y por otra parte, tenemos una página de Face, tanto para los alumnos, ¿no? Como para el público en general y a nivel Latinoamérica e internacionalmente. La página es de Cátedra Sergio Molina. Ustedes con esto pueden encontrarla fácilmente en la página de Face, y ahí se encuentra también nuestro registro y toda la información de lo que ha sido en los últimos 11 años, en las últimas 11 ediciones. En esta 12ª edición, obviamente, es completamente virtual, y de esta manera ustedes van a encontrar tanto conferencias magistrales, paneles y talleres, ¿sí? Así como recorridos que vamos a hacer virtuales de Ciudad Juárez y de San Elizario, ¿eh? Oh, bueno, yo quiero ir presencialmente, maestro, pero nos vamos a tener que esperar, ¿verdad? Así es. Y hay que vivir y conocer mucho sobre, es el momento, yo creo, como de leer, de conocer un poco más de estos espacios turísticos a los cuales quisiéramos ir, quisiéramos pasear, quisiéramos adentrarnos en su gastronomía, apreciar las bellezas de sus paisajes, la historia que está a veces en muchos de esos espacios en cualquier parte del mundo, y esperamos tener paciencia y después pues ir planeando todo esto con tiempo, y bueno, pues accesar al mundo del turismo con mayor seguridad y con mayor conocimiento, y eso es muy, muy, muy importante. Yo les agradezco este espacio, que se hayan conectado con nosotros de esta manera. Me da mucho gusto que podamos compartir
y bueno, que estamos enlazados ahora también con esta posibilidad de la tecnología y que vamos a estarle dando seguimiento a la promoción de esta cátedra, de este foro. La próxima semana tendremos otros invitados, doctor Cuevas, y bueno, pues para seguirle dando invitación a nuestros amigos. Mientras tanto, bueno, pues ahí está este Facebook de Cátedra Sergio Molina, y bueno, pues podemos dar también su correo, maestro, por si quieren alguien más información, tcuevas@uacj.mx, para que tengan ahí más información, ya que es parte del trabajo de este cuerpo académico número 31, ¿verdad, maestro? Así es. Sí, correcto. Es el cuerpo académico número 31, estudios sobre el turismo y tiempo libre. Y tiempo libre, correcto. Bueno, pues ahorita el tiempo libre, pues hay que dedicarlo a cuidarnos también, a leer mucho y a estar con esta idea de cuidarnos. Y pues, doctor Briescas, muchas gracias y pues cuídese mucho y estamos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Cuevas, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, que tenga muy buen día y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, la próxima semana tendremos algunos otros investigadores que ya están generando pues temáticas para dar respuesta a estos fenómenos y a otros que están siempre en el tintero desde la perspectiva del área del turismo. Y bueno, pues muchas gracias a UACJ Radio por escucharnos aquí en este espacio, gracias a Gilberto Valtierra, gracias a Rafael Baquere y Elizabeth Wickman para poder realizar esta comunicación con ustedes a través de estos enlaces. Y bueno, pues los esperamos un poquito más tarde porque vamos a tener nuestra última promoción con algunos investigadores de Argentina y de Colombia que se enlazan con nosotros para hablar sobre el Coloquio Internacional de las Culturas del Desierto, que está ya próximo a iniciar la próxima semana. Así es que en un momentito más regresamos con ustedes aquí en UACJ Radio en Facebook. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Igualmente. Hasta luego.